Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por esa gran oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, aquí en este templo, el templo de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu que nos guía, Señor, a toda verdad. Damos gracias, Señor, por tu provisión, por tus cuidados. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, de las familias, Señor, aquí representadas. Tú conoces, Señor, nuestras vidas. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y esta tarde, Señor, te pido que tú seas propicio a cada una de ellas. Te pedimos también, Señor, por tu iglesia universal. Sabemos los diferentes problemas, dificultades, Señor, que este mundo vive. Te pedimos que tu gracia, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de valor, que podamos ser luminarias tuyas, a pesar de las dificultades, Señor, ser esos mensajeros de tu Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestro corazón, que estemos preparados, que estemos, Señor, buscando ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Tenemos un buen número. Gracias al Señor, las cosas se están volviendo a la normalidad. Le damos gracias a Dios por sus cuidados, ¿verdad? Esta terrible pandemia que hemos vivido, pero que al mismo tiempo nos ha dado la oportunidad para poder acogernos de nuestro Dios, de poder experimentar sus cuidados, de poder experimentar, mis hermanos, su mano poderosa ahí, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él está haciendo una obra muy grande en este lugar. Y sabemos que Él va a usar a su iglesia local, a la IBE, a cada uno de nosotros, para ser esos mensajeros, que podamos compartir su gracia, que podamos compartir esa salvación, que podamos anunciar esperanza a las personas que viven sin esperanza, que podamos llevar esa luz a las personas que viven en tinieblas. Pero también le damos gracias a nuestro Dios por la Iglesia Universal, por los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos conectamos o se conectan con nosotros domingo tras domingo. Estamos convencidos que Dios nos tiene aquí, no solamente para hacer su obra aquí en este lugar, sino a todo el mundo, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por su Iglesia Universal. Y le damos gracias a Dios también por este hermoso libro de Romanos. Vamos a continuar con estos estudios. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Mi hermano, mi hermana, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Nuestro Padre Celestial quiere darte una nueva vida. ¿Y sabes qué? Ese nuevo comienzo, esa nueva vida, esa nueva oportunidad, solo lo vamos a encontrar cuando en fe obedecemos su evangelio de la gracia, su evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este hermoso libro de Romanos. Y la semana pasada vimos que el apóstol usó precisamente los versículos 1 al 2, capítulo 2, del 1 al 11, para dirigirse a este grupo de personas moralistas, ¿verdad? Estamos continuando con el estudio del juicio de Dios. Pero el apóstol Pablo se dirigió la semana pasada a este grupo de personas moralistas y le damos gracias a Dios porque Él siempre piensa en todos, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios, mi amor, de amor y de oportunidad. Nuestro Dios no es un Dios solo para un grupo selecto de personas. Dice la palabra de Él, que Él envió a su Hijo para salvación a todo el
a todo el mundo. Y vemos que el apóstol se hizo un tiempo para hablarnos de estas personas moralistas. Y con el deseo de traerlos a los pies del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en estos versículos del 1 al 11, él les dice que el juicio de Dios es inevitable. En otras palabras, que el juicio de Dios, tarde o temprano, vendrá, ¿verdad? Pero también les dice que el juicio de Dios es justo. Y que cuando nuestro Dios va a juzgar a las personas que rechazan al Evangelio, Él los va a juzgar de acuerdo a su estándar, de acuerdo a su santidad, ¿verdad? Que es imposible alcanzar. Pero que gracias a Dios podemos encontrar esa santidad y esa justicia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, por el perdón de los pecados y de la vida eterna. Esta tarde, mis hermanos, el apóstol continúa haciendo eco a lo que él venía diciendo en el versículo 11, que a diferencia del moralista, escúchenme bien, a diferencia del moralista, nuestro Dios no muestra favoritismo, ¿verdad? Nuestro Dios no hace acepción de personas. Y como preparando el terreno para dirigirse de una manera exclusiva también a los judíos, en los últimos versículos de este capítulo 2, en el versículo 17 al 29, el apóstol va a introducir, mis hermanos, en estos versículos del 12 al 16 que el hermano Ariel ha dado lectura, para introducir un nuevo tema, y ese nuevo tema es la ley de Dios. Mis hermanos, un tema muy sensible para los judíos, ya que esta nación, en lugar de mostrar humildad, ellos hacían alarde de este privilegio, considerándose así como una nación especial y menospreciando al resto de las naciones. ¿Verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos habla. Mis hermanos, la verdad es que los judíos nunca llegaron a entender el porqué de la ley. Ellos nunca llegaron a entender el propósito. ¿Cuál fue ese propósito por la cual nuestro Dios les dio la ley? Su palabra nos enseña que el propósito, mi hermano, que Dios dio la ley a este pueblo, fue para que ellos pudieran conocer su santidad. Es a través de la ley que tú y yo conocemos a este Dios santo, 3 veces santo. Fue a través de la ley, mis hermanos, que Él les enseñó a esta nación nuestra condición. ¿Quiénes somos? Pecadores, ¿verdad? Imposible de poder cumplir la ley. Pero también les dio la ley con el propósito de que ellos entendieran la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Es así que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 24, él va a decir lo siguiente: de manera que la ley, dice, ha sido nuestro tutor, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, dice, justificados por la fe. Ese fue el propósito de la ley. Israel, como muchas personas hoy en día, no pudieron o no entienden cuál es ese propósito de Dios a través de su ley, ¿verdad? Es para llevarnos precisamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo, conociendo nuestro pecado, conociendo nuestra necesidad de usted, Salvador. Y esta tarde, mi hermano, el apóstol Pablo va a agregar una verdad más en cuanto al juicio de Dios. Y él nos va a decir que el juicio de Dios será de acuerdo con su ley, la ley de nuestro Padre Celestial. Mira lo que el versículo 12 y 13 nos dicen. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán.
Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Nos habla de dos grupos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y me gusta, mis hermanos, este adjetivo justificados. La Biblia nos dice que somos justos ante los ojos de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Me agrada esta palabra, justificado, porque me hace recordar mi condición, mi hermano, que somos pecadores, justificados a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿verdad? Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo nos habla de otra forma en que Dios se ha revelado al hombre. Si nosotros recordamos en el capítulo 1, ustedes recordarán, el apóstol Pablo nos habló que Dios se había dado a conocer, que Él se había revelado al hombre a través de su creación, de los cielos y de la tierra, la naturaleza que nosotros gozamos. Pero aquí en estos versículos el apóstol Pablo nos va a hablar de una revelación más que Dios se ha dado a conocer a los hombres, y dice que es una ley que ha puesto en sus corazones y en su conciencia. Pero ¿sabes qué? Aquí también el apóstol nos recuerda la ley de Dios dada a este pueblo, al pueblo judío, el pueblo de Dios. Ellos, mis hermanos, recibieron una revelación especial, nos dice su palabra. Ellos recibieron una revelación más amplia, una revelación escrita, una revelación específica, no solo de la persona de nuestro Dios, sino también de cómo agradar a este Dios. ¿Verdad? Esta nación tuvo este gran privilegio. Y aquí el apóstol Pablo va a describir nuevamente, mi hermano, a estos dos grupos de personas. Pero ahora Él los va a describir en relación con el conocimiento que estas personas tienen a la revelación divina, a la ley de nuestro Dios. Yo le doy gracias a Dios por Él, porque es un Dios bueno. Es un Dios, mi hermano, que no deja a nadie, ¿verdad? Que Él está preocupado por cada una de sus criaturas. Y el primer grupo, mi hermano, que podemos ver aquí dice, los que sin ley han pecado. Y está haciendo referencia a los gentiles o a aquellas personas quizás paganas o personas que están en diferentes lugares donde no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Y el segundo grupo dice, los que bajo la ley han pecado, haciendo referencia a los judíos, pero también haciendo referencia a las personas ahora que tienen la oportunidad de escuchar, de leer la palabra de Dios, ¿verdad? En otras palabras, mi hermano, la justicia divina juzgará, escúchenme bien, al pecado. Y cualquiera que se encuentre en pecado, esa persona, mi hermano, perecerá. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y eso trae a nuestra mente Ezequiel, mi hermano, capítulo 18, versículo 4, donde el Espíritu Santo a través de este profeta nos dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa alma morirá. La justicia de nuestro Dios juzgará, mi hermano, el pecado. El judío o la persona religiosa, mi hermano, puede pensar que es salvo porque tiene la ley. Pero la pregunta es, ¿ha guardado la ley perfectamente como Dios manda? El gentil puede pensar que es salvo porque no tiene la ley. Pero ¿ha guardado esa ley de su propia conciencia, esa ley que Dios ha escrito en su corazón? ¿La ha guardado? Escúchame bien, mi amigo, mi amiga. Las personas serán condenadas no porque tengan la ley o no la tengan, sino porque han
porque han pecado, ¿verdad? Por eso serán condenados. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Todos sin excepción, hemos pecado. Todos sin excepción, mi hermano, hemos desobedecido a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. No hay, nos dice el apóstol, no hay ni siquiera una persona que haga el bien. Los gentiles, mi hermano, que no tienen la ley escrita de Moisés, perecerán, porque han pecado contra la revelación divina, contra la revelación de nuestro Dios que Él nos ha dado en su naturaleza, ¿verdad? Que han pecado contra la revelación de nuestro Dios en sus conciencias y en la ley de Dios escrita ahí en sus corazones. Pero por otro lado, los judíos y las personas que tienen la oportunidad de escuchar y de leer la palabra de Dios, que tienen la escritura, que tienen la ley escrita, serán juzgados y serán condenados por la ley misma, por la misma palabra de Dios. Escúcheme bien, teniendo la palabra, escuchándola o obedeciéndola parcialmente, porque es imposible obedecer la ley de Dios a la perfección, no les librará de la condenación, sino que por el contrario va a aumentar más su miseria. Pero mi hermano, aquí hay un gran problema. Muchos judíos quizás en los días del apóstol Pablo se podrían haber levantado con dos grandes objeciones en contra de estas palabras que hemos hablado. Quizás ellos hubieran dicho, pero Pablo, tú estás equivocado. ¿Te olvidas acaso que nosotros somos el pueblo especial de Dios y no estas personas, nuestros gentiles? ¿Te olvidas acaso que nosotros fuimos los que hemos recibido su ley y no estos gentiles? ¿Te olvidas acaso que nosotros hemos sido llamados a salvación y no estos gentiles? ¿Verdad? Es probable que muchos judíos se levantaron argumentando el mensaje del apóstol. Y aquí quiero hacer, mi hermano, un paréntesis, porque como iglesia nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esta actitud que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Dios escogió a este pueblo para que a través de este pueblo todas las naciones sean benditas. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, no escogió a Israel para hacerlo un pueblo el cual pueda jactarse de su condición de conocer a Dios. De la misma manera nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos una misión. El apóstol Pedro nos recuerda, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las verdades de nuestro Dios, ¿verdad? Tú y yo, mi hermano, tenemos que cuidar nuestros corazones. Tenemos que cuidar, mi hermano, ese pecado de la soberbia y de la altitud de corazón, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, la predicación de la ley y el escuchar la ley, mi hermano, pueden justificar a un hombre ante sus propios ojos e incluso ante los ojos de los hombres, pero no justificará al hombre delante de nuestro Dios. No lo va a hacer. Si un hombre busca la justicia por la ley, escúcheme bien, tiene que tener una obediencia perfecta.
en su exterior, en su manera de vivir, pero también en su interior. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios hemos dicho. Nadie puede cumplir la ley a la perfección. Dios no nos ha dado, mis hermanos, sus mandamientos para ser considerados. Dios no nos ha dado sus mandamientos para tenerlos como un motivo de curiosidad. Dios no nos ha dado sus mandamientos, mis hermanos, para contemplarlos solamente, sino para que esos mandamientos sean obedecidos perfectamente. Escúcheme bien. Sin una perfecta santidad, nadie puede ser justificado. Pero le doy gracias a Dios y a su Evangelio, que esa justicia, mi hermano, la podemos obtener por gracia. Que esa justicia, que esa santidad la podemos obtener, mi hermano, libremente, nos dice su palabra, sin precio en Jesucristo y a través, dice, de la fe. Isaías capítulo 51, versículo 1 nos dice: a todos los sedientos, a todas las personas que tienen necesidad. ¿Cuántos de ustedes ha visto un sediento? Prácticamente un moribundo, ¿verdad? Conoce su necesidad física. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ese es nuestro Dios. Y luego en Revelaciones capítulo 22, versículo 17, ya al final de este libro, el apóstol Juan nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed dice: venga. Y el que quiera tome del agua de la vida. Dice: gratuitamente, tú no tienes que pagar, mi hermano, mi amigo. Todo lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que esta tarde tú puedas venir reconociendo tu condición espiritual, reconociendo la necesidad de salvación, y que puedas beber del agua de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al igual, mi hermano, que el judío, el gentil podría argumentar también lo siguiente: pero Pablo, hey Pablo, ¿acaso esto es justo? ¿Qué pasa con las personas que nunca han escuchado la ley de Dios, que nunca han escuchado su palabra? ¿Acaso son ellas responsables? Y el apóstol Pablo les va a contestar y les dice lo siguiente, versículos 14 al 15. Aún los gentiles, quienes no cuentan, dice, con la ley escrita de Dios, escúcheme bien, muestran que conocen esa ley. Imagínense ustedes. Quiero que pongamos atención a lo siguiente, porque el apóstol comienza con dos grupos: unos que recibieron la ley y otros, entre comillas, que no recibieron la ley. Pero mira lo que está diciendo aquí en este versículo 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan, dice, con la ley escrita de Dios, escrita, muestran que conocen esa ley. Dice, cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Y el versículo 15, más claro, nos dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y la respuesta, mi hermano, a estas preguntas de estos gentiles, la respuesta del apóstol Pablo es contundente. Y él dice: sí, ellos también son responsables. Mis hermanos, estos versículos dejan sin argumentos a estos hombres y nos hablan muy claro que todo hombre, toda mujer, sin excepción, escúchenme bien, tienen la ley de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo
nos está diciendo. Pero ¿sabes qué? La conciencia no es una guía para vivir. ¿Cuántos han escuchado a diferentes personas decir, lo voy a hacer de acuerdo a mi conciencia, me la dicte, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Amén. Pero ¿sabes qué? La conciencia no es la guía para vivir. Y voy a hablarlo de una manera calmada, de la mejor manera posible. Es importante entender esto. Sino más bien, mi hermano, la conciencia es como un aguijón que nos dice la diferencia entre el bien y el mal, ¿verdad? Eso es lo que es la conciencia. En otras palabras, podríamos, mi hermano, decir que la conciencia más bien es un recordatorio de nuestra culpabilidad. Cuando una persona permite que su conciencia sea la guía de su vida, esa persona se está encaminando, mi hermano, a grandes, muy dolorosos problemas. Pero cuando nosotros escuchamos a nuestra conciencia y cuando dejamos, mi hermano, que la conciencia nos muestre y comenzamos nosotros a escucharla y ver el bien y el mal, entonces, ¿sabes qué? Vamos a tener la oportunidad de tomar decisiones más sabias, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestra conciencia nos muestre los dos lados, vamos a tener la oportunidad de tomar las mejores decisiones. Mi hermano Pablo afirma que a pesar de que el gentil no tiene una ley escrita, ellos, los gentiles, han demostrado por sus propios actos que tienen una ley en sí mismo, una ley puesta ahí por este gran Dios. Los gentiles, mi hermano, hacen cosas, aunque de una manera imperfecta, ordenadas por la ley, lo que muestra que ellos pueden discernir la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero ¿de dónde nació esto? La mano de Dios, ¿verdad? Escribiendo su ley en sus corazones. Los gentiles, a ser capaces, mi hermano, de instituir ritos religiosos como en estos días vemos, hacer leyes para castigar, mi hermano, el robo, el asesinato, el adulterio y recompensar la honestidad y la verdad. Lo que ellos están haciendo con esto, mi hermano, es demostrar la obra de la ley de Dios impresa en sus corazones, impresa en sus conciencias, en sus mentes. ¿Por qué? Porque al hacer esto, mi hermanos, ellos demuestran la habilidad de discernir lo que es justo e injusto, lo que es bueno y malo. De manera que el apóstol nos dice, no tienen excusa, ¿verdad? Ellos saben. Un gentil, mi hermano, sabe cuando está haciendo bien y cuando está haciendo mal, sabe cuando está ofendiendo y sabe cuando no está ofendiendo. Escúchame bien, mi amigo, mi amiga. El gentil, a pesar de que carece la ley escrita de Moisés, él no está desprovisto de la ley de nuestro Dios. Y él será juzgado y condenado según la luz, según el entendimiento que Dios ha escrito en sus conciencias y en sus corazones. Pero ¿sabes qué? Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, mi hermano, es precisamente acerca de la luz de nuestro Dios. Y esto trae a mi mente ese hermoso versículo en Juan capítulo 1, versículo 9, donde el apóstol Juan en su evangelio nos dice lo siguiente, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Venía, dice, a este mundo. Escúchame bien, mi amigo. Toda persona que viene a este mundo,
Toda persona que nace recibe la luz de nuestro Dios. Esa luz puede ser muy brillante o puede ser muy tenue, poquita nada más. Pero ¿sabes qué? Tiene la luz de Dios. Y si una persona sigue esa luz, nos dice la palabra de Dios que recibirá más luz. Y si sigue esa pequeña luz, más y más. Y así, sucesivamente. Y eventualmente esa persona encontrará cara a cara al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de los que están aquí pueden relacionarse con lo que hemos hablado? Yo creo que todos nosotros, ¿verdad? Antes de conocer a nuestro Señor como Salvador. Esa pequeña luz, esa pequeña necesidad de tener un Salvador. El Señor la fue, nuestro Dios la fue perfeccionando. Viene a mi mente el testimonio de mi madre, de mi esposa, cómo es que ellas, al igual que muchos de los que estamos aquí, con esa pequeña luz que Dios puso en sus corazones, pudieron llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, mi hermano, los hombres serán juzgados de acuerdo con la luz que se les dio. Escúchame bien, mi amigo. Pero rechazar un poquito de esa luz es lo mismo que rechazar toda la luz de nuestro Dios. Pero por otro lado, aquellas personas que han estado expuestas a mucha luz de nuestro Dios, pagarán un precio aún mayor. Muchos de nosotros criticamos muchas cosas en nuestra sociedad. ¿Y sabías tú, mi amigo, mi amiga, que ni en el infierno habrá comunismo? ¿Sabes por qué? Porque lo que hemos dicho es verdad. Aquellas personas que han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación una y otra vez y cada vez lo han rechazado, nos dice su palabra que el castigo será más severo, será mayor, ¿verdad? Ahora, con esto en mente, mis hermanos, yo creo que podemos contestar esa pregunta. ¿Es Dios justo al juzgar a los gentiles, a los paganos, a las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar su palabra, su ley? ¿Es justo? Por supuesto que sí, ¿verdad? Que Él es justo. Todos nosotros, todos los seres humanos, estamos rodeados por el testimonio de la existencia de Dios por su naturaleza. El Salmos 19, mi hermano, es un salmo tan hermoso, que nos habla y que nos dice que aún la misma creación nos habla de nuestro Dios. En realidad, el juicio de Dios, mi hermano, se basa en lo que el hombre, en lo que tú, escúchame bien, hagas con esa luz. El juicio de Dios será de acuerdo con el entendimiento que uno tenga de la ley de Dios. Será, mi hermano, de acuerdo con el entendimiento que tú tengas. ¿Qué es lo que tú has hecho con esa luz que Dios ha puesto en tu corazón? Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, es la siguiente. ¿Qué vas a hacer con esa luz? Porque la palabra de Dios nos dice que Él ha puesto la luz en todo hombre. ¿Qué vas a hacer con esa luz? Es el deseo de mi corazón que esa luz que el Señor ha puesto, que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida, brille cada día más y más hasta su máximo, hasta que tú puedas recibir al Señor Jesucristo en tu corazón.
El apóstol continúa en el versículo 16. Pero es bien interesante porque este versículo 16 tenemos que leerlo bajo el contexto del versículo 13. La palabra del Señor dice así. Y el mensaje dice que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará. El mensaje del apóstol Pablo, mi hermano, es uno solo siempre. Se acerca el día que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús, dice, la vida secreta de cada persona. Y mira lo que dice el versículo 13, volvamos atrás. Porque no son, dice, los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán. Nuevamente, esa palabra, ese adjetivo que me gusta, justificados. Y estos versículos, mis hermanos, expresan el momento en que tanto judío como gentil serán juzgados, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Todos estamos en el mismo problema, ¿verdad? Y como hay una ley común para todo ser humano, porque todo ser humano de una u otra manera ha recibido la ley de Dios, entonces hay un juez único. Y ese juez es nuestro Dios. Por lo tanto, habrá un día en que Dios, escúcheme bien, llevará a cabo ese juicio, donde los secretos de los hombres que han rechazado el evangelio de la gracia de nuestro Dios serán juzgados. Y hermano, esto significa que ese juicio va a incluir todas las cosas, incluso las más secretas y las más ocultas. La semana pasada hablamos de esas pantallas grandes que Dios en su gracia mostrará a las personas que han rechazado su evangelio y mostrará sus obras, ¿verdad? Y quizás muchos dijeron, bueno, mis obras, lo externo, pero por lo menos mis pensamientos y mis actitudes, mis motivaciones no se van a mostrar. Pero no es así. Porque esas pantallas no solamente van a mostrar tus acciones, tus obras, sino también tus pensamientos, tus motivaciones, mi hermano. El juicio del gran trono blanco, mi hermano, no es como el juicio de los hombres, que los hombres no saben discernir los pensamientos y el corazón. Pero nuestro Dios, sí, no hay escapatoria, no hay excusa. Mi querido amigo, Dios no solo expondrá lo externo de tu vida, sino también lo interno, tus pensamientos y tus motivaciones. Cuando llegué a esta parte del mensaje, reflexioné. ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas buenas, verdad? Externamente, cosas muy buenas, cosas muy nobles. Pero esas cosas buenas, entre comillas, muchas veces son producidas por motivaciones malas, ¿verdad? Por motivaciones malas. Pero ¿sabes qué? Al hombre podrás engañar, pero a Dios, que conoce tu corazón, que conoce tus pensamientos, que discierne lo más íntimo del ser humano, no lo vas a engañar. No lo vas a engañar. Se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo a todos los hombres que han rechazado su evangelio. Escúchame bien, mi amigo. Se acerca el día en que todos los secretos serán proclamados públicamente. Tu vida. Se acerca el día en que los hombres se enfrentarán a la realidad de lo que fue su vida. ¿Cuál será la base de este juicio? Por supuesto, ¿verdad? Es el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
En otras palabras, escúchame bien, mi amigo. Tu eternidad, ya sea con Dios o en la condenación eterna en el infierno, depende de todo lo que hagas con el Evangelio de la gracia. De todo lo que hagas con el mensaje que el apóstol Pablo nos está enseñando esta tarde. En ese día no importarán tus logros. Escúcheme bien. En ese día, mi hermano, no importará tu trabajo, tu educación, tu familia, tu posición en la comunidad o cómo las demás personas te ven. En ese día, mi hermano, no importarán tus obras de caridad, no importarán tus excusas, mi hermano. Todo lo que importará en ese día, escúcheme bien, es qué es lo que hiciste con Jesucristo, con su evangelio hoy en día. ¿Lo recibiste o lo rechazaste? ¿Te arrepentiste o continuaste tercamente en tu pecar, abusando de la bondad, de la paciencia y de la tolerancia de este gran Dios bueno, justo y 3 veces santo? En realidad, ¿sabes qué? Tu eternidad depende totalmente de lo que hagas con Jesús hoy en día. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible final, mi hermano! Le espera a toda persona que rechaza el evangelio de la gracia de nuestro Dios. ¡Qué horrible final!, ¿verdad? Separado eternamente de nuestro Dios en el infierno. Es el deseo de mi corazón, mi amigo, que tú recibas, que tú dejes que esa luz, que tú puedas reconocer tu situación, tu necesidad de este Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, todos nosotros. Y quisiera que tomemos, mi hermano, unos segundos para examinar nuestro corazón. La semana pasada nos conmovimos por aquellas personas moralistas. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas personas que proyectan su pecar hacia las demás para juzgarlos y condenarlos y así sentirse cómodos y así continuar en su pecado? ¿No crees tú que deberíamos estar igualmente conmovidos por cualquier vida que niegue, que rechace al Señor? El resultado final es el mismo. Muchas veces aceptamos fácilmente al moralista, al religioso, que al homosexual, que a la prostituta, que al borracho, que al violador, que al ladrón, que al homicida. Pero ¿sabes qué? En el fondo del asunto es lo mismo. El común denominador de estas personas, mi hermano, es que todos han rechazado la luz de nuestro Dios y se dirigen al infierno, ¿verdad? El problema es uno solo. Mi hermano, Dios nos ayude esta tarde a examinar nuestros corazones. Realmente. Y no quisiera poner duda a tu salvación. Pero este tema, mi hermano, es muy serio. Este mensaje es un mensaje que tiene repercusión eterna. ¿Realmente eres salvo? Examina tu corazón. Y si no eres salvo, mi hermano, levanta tu mano ahí. Di, Señor, aquí estoy. Hoy es el día de salvación.
Nadie tiene comprado el mañana. Si tú mueres sin Cristo, el apóstol, no el pastor Julio, nos dice que no hay excusa para ti. No podrás alcanzar la santidad ni la justicia de Dios a través de tus obras. Es solo a través de la sangre del Cordero. Levanta tu mano. Levanta tu mano y di. Levanta tu mano. Amén. Amén. Levanta tu mano, mi hermano, mi amigo. Levanta tu mano. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que tú examines tu corazón y cuando tú encuentres esa verdad que tú solamente lo sabes, hagas lo que tienes que hacer, venir a los pies de nuestro Señor. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.